En materia de pobreza, el país tiene casi un 20% de los hogares afectados por este problema, lo que significa que alrededor de 1 de cada 5 hogares costarricenses no logra tener ingresos suficientes para satisfacer un conjunto de necesidades básicas para vivir dignamente. Si uno lo compara en un contexto de mediano y largo plazo, tenemos casi 20 años de tener esta cifra sin un cambio importante, y debido al crecimiento de la población, esto significa que cada vez más personas y más hogares se incluyen dentro de esta cifra lamentable. Son hogares que se caracterizan por tener jefes de hogar con baja escolaridad, muchos con empleos informales, que no se les respetan garantías laborales, no reciben ni siquiera a veces el salario mínimo. Hay mucha jefatura femenina, con muchos hogares, con muchos miembros menores de 15 años, muchos niños, también tenemos adultos mayores. Entonces es un contexto de mucha vulnerabilidad. Las tasas de desempleo en este grupo son casi 4 o hasta 5 veces superiores al promedio nacional. Entonces vemos cómo estas características hacen que sea muy complicado para la política social y para el Estado solucionar el problema de la pobreza, y a esto se le agrega también un mercado de trabajo que no está dando las oportunidades suficientes para que todas las personas tengan acceso a un ingreso digno. Entonces, por un lado tenemos política social que es insuficiente, y por otro lado problemas de empleo. Lo que hemos visto es que como tenemos casi 20 años de tener esta pobreza estancada, evidentemente no hemos logrado diseñar políticas que realmente solucionen el problema. De cierta forma, la política social ayuda a mejorar las condiciones de vida de estas personas, pero no les resuelve el problema de la pobreza. ¿Y por qué es así? Porque si no brindamos oportunidades y capacidades a las personas, van a seguir dependiendo de la ayuda del Estado. Entonces tenemos que transformar un poco el estilo de política, que deje de ser tan asistencialista, tan de ayudas con programas de muy poca escala, con programas que no le genera capacidades a las personas, y que brinquemos a una política más proactiva, más de generación de capacidades. Con esto quiero decir que, por ejemplo, brindemos escolaridad, educación a la gente pobre para que en los próximos años puedan tener un mejor acceso a empleos de mejor calidad. Pero esto también va acompañado de una política de empleo, porque nada ganamos teniendo población más educada si no tienen después en qué trabajar. Entonces creo que tenemos que dejar de ver y de decir que el Estado en la política social es el responsable de resolver la pobreza, y más bien hacerlo de forma más integral, porque ahí también las políticas económicas, la generación de empleo, la generación de crecimiento económico y generación de mayor productividad nos va a ayudar a resolver este problema en el largo plazo. Yo diría que sí, y creo que el gobierno y el Estado está haciendo un esfuerzo importante por tratar de cambiar ese estilo de política social de manera que sea más eficiente. Por un lado necesitamos, como decía, brindar más oportunidades a la población, pero además creo que hay que hacer un esfuerzo dentro de la misma población pobre, de manera tal que se logre romper ese círculo vicioso intergeneracional que pasa de generaciones. Generalmente cuando el adulto mayor, digamos, actualmente fue pobre, eso pasó a la generación segunda y a la generación tercera. Entonces tenemos que romper con eso. ¿Y qué se necesita? Educación es clave. Empleo para personas no calificadas, porque mucha de la población que ya superó las edades de asistencia escolar va a permanecer con esa escolaridad el resto de su vida. Entonces necesitan generar ingresos, y ahí es donde nosotros como país y el Estado tiene que ayudar a generar empleos no calificados de mejor calidad. No se trata de que solo las personas que logran tener un título
tengan acceso a garantías sociales. Por ejemplo, con solo que se les respete el salario mínimo, la pobreza bajaría de un 20 a un 15%. Entonces vemos cómo hay ciertas políticas que sí tendrían un impacto importante en la pobreza, y hacia ahí tenemos que avanzar. También necesitamos mejorar las condiciones del mercado de trabajo, mejorar, por ejemplo, la seguridad social, brindar un mejor servicios de salud, en educación, de viviendas. Entonces creo que el Estado, además costarricense, dedica una proporción importante de recursos a estas políticas, y lo que necesitamos es mejorar esa eficiencia. Creo que además es importante considerar que no todos los pobres son iguales. No es lo mismo ser pobre en zonas urbanas que pobres en zonas rurales. No es lo mismo ser un hogar pobre que tiene papá, mamá e hijos, a un hogar pobre que solo tiene una jefatura femenina, solo una mujer cabeza. ¿Cómo hacemos para resolver, por ejemplo, el tema del cuido? El cuido, si logramos resolver el tema del cuido, creo que tendría un impacto importante sobre la pobreza.